Hola a todos nuevamente. En este ciclo vamos a comenzar con Alejandro Páez Vallejo. Alejandro es director de la práctica del Family Office de la firma Pérez Bustamante y Pose, firma líder en Ecuador. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Augusto, ¿cómo estás? Mucho gusto y gracias por la invitación. Como siempre digo, los agradecidos somos nosotros y seguro que la gente va a estar bastante interesada en escucharte porque lo que vamos a conversar con Alejandro es sobre una reciente decisión de la Superintendencia de Compañías de Ecuador de abrir al público, ¿no es cierto?, el registro de beneficiarios finales, siendo aparentemente esto como el primer país de América Latina que está tomando esta decisión y que podría llegar a marcar tendencia, ¿no? Siguiendo un poco con las pautas de las sugerencias del GAFI. Entonces, el tema es relevante y para la comunidad de negocios. Y entonces, Alejandro, la verdad quería comenzar esta charla contigo haciéndote una pregunta simple que es, contanos un poquito qué es el registro de beneficiarios. Claro que sí, Augusto, muchas gracias. A ver, el registro de beneficiarios es una resolución que en realidad en esto confluyen dos entidades relevantes acá en el Ecuador. La primera es el Servicio de Rentas Internas, ¿no es cierto?, encargado de los impuestos generales o centrales, digamos, del Estado central. Y el otro es la Superintendencia de Compañías, la que está encargado del regulamento de las compañías. Entonces, eh, el Servicio de Rentas Internas emitió esta resolución que, como tú bien dices, es sobre el registro de beneficiarios efectivos finales, la cual tiene, digamos, ya venía usando nuestra legislación el concepto de beneficiario efectivo aproximadamente desde el 2015, pero con esta resolución lo que pretende es fortalecer mucho más el concepto de qué es lo que se entiende por beneficiario efectivo, en qué casos hay beneficiarios efectivos, ¿no es cierto? Si es que hay control, toma de decisiones, si es que hay meros tenedores, y estructuras en el exterior, ¿no es cierto? Entonces, lo que pretende la administración tributaria es que haya este registro de beneficiarios efectivos que a la final recae en personas naturales y que esto va a fortalecer el objetivo de esto, digamos, son varios ámbitos, es temas de prever el tema de lavado de activos, ocultamientos patrimoniales y temas muy importantes como el intercambio de información. Tú sabes, del Ecuador es signatario de convenios de intercambio de información del CRS desde el 2017 y con Estados Unidos desde el 2021. Entonces, esto va a fortalecer aún más este intercambio de información entre administraciones tributarias. Ok. Entonces, este catastro es nuevo, es una resolución muy novedosa que inclusive te digo a los profesionales como nosotros un poco nos generó asperezas porque inclusive hay obligaciones que los profesionales, si es que nos pide el servicio de rentas internas, deberíamos entregar respecto de nuestros clientes, sobre sus estructuras. Ahora vamos a ir profundizando un poquito sobre eso, Alejandro. Perfecto. Bueno, justamente estabas hablando un poco, ¿no? Hablabas recién del tema de obligaciones, ¿no? Entonces, la pregunta que te quería hacer es, ¿qué obligaciones existen respecto de divulgar datos sobre el beneficiario Claro, final? claro. A ver, desde el 2015, te diría, si la memoria no me falla, las sociedades tienen la obligación de reportar sus beneficiarios efectivos finales hasta llegar a la persona natural, es decir, toda su composición societaria hasta llegar a la persona natural, ¿ok? Eso es un anexo que se presenta en el mes de febrero. Todas las sociedades de cualquier tipo, sean o no reguladas por la superintendencia, tienen la obligación de presentar toda su composición accionaria eh, hasta llegar a la persona natural. Esto ya, como te digo, no es nuevo aquí en el Ecuador. Todos los febreros de todos los años las compañías lo presentan, individualizan a la persona natural que de cierta forma ejerce el control. ¿Esto por qué es relevante para la administración tributaria o qué es lo que pretende controlar la administración tributaria aquí?
prácticamente son dos temas, ¿no es cierto? Distribución de dividendos, que Ujú. saber quién es el beneficiario atrás de esas capas societarias, ¿no es cierto? Y ver si son ciudadanos ecuatorianos, residentes ecuatorianos o no, y ahí generarles una retención o no. El tema de transferencias de acciones, ¿no es cierto? En el Correcto. capital gain, para saber quién es el vendedor y quién es el nuevo comprador. Entonces, prácticamente el impuesto como tal de capital gain está vigente en el Ecuador desde el 2015. Entonces, desde ahí este reporte, ¿no es cierto?, del beneficiario efectivo se ha vuelto vital en el Ecuador. Eso te diría los dos obligaciones principales. ¿Qué pasa si tú no presentas esa información anualmente al servicio Bueno, de era una de las preguntas que tenía para hacerte, ¿no? A toda obligación le corresponde una sanción, ¿no? Exacto. Entonces, contame un poquito qué sanciones hay por no cumplir estas obligaciones. A ver, si tú no presentas la información del beneficiario efectivo o la presentas de forma incorrecta, ¿no es cierto? Con el objetivo de ocultar, de no reportar correctamente, eh, tienes dos sanciones. La primera en dividendos, que se te incrementa la tarifa de retención en dividendos. Tú tienes Ok. una tarifa actual efectiva, pongamos actualmente de un 10%, ¿ok? De la tarifa de retención en dividendos. Si tú no reportas quién es tu beneficiario efectivo, la tarifa se te incrementa al 14.8%, entonces tienes un incremento de 4.8 puntos de incremento como sanción. Otra sanción es el incremento de la tarifa a la sociedad. La tarifa para sociedades en el Ecuador es del 25%. Si tú no reportas tus beneficiarios de efectivo, esa tarifa te incrementa al 28%. Ok. Eh, Esas son, digamos, las dos sanciones principales por tú no reportar. Luego hay otras obligaciones, digamos, derivadas de ocultamientos en transacciones, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si tú transfieres acciones Ujú. eh, y no notificas ese cambio de transferencia indirecta en el exterior? Hay multas que pueden llegar hasta el 5% del valor de la transacción, eso en el caso de transferencias, ¿no es cierto?, indirectas, que tengan efectos en el Ecuador. Y por ejemplo, otro tema que va todo esto de la mano, ¿no? El Sí. ocultamiento patrimonial para personas naturales, ¿no es cierto? Si tú como persona natural no reportas que tienes una estructura en el exterior, que a su vez también tiene afectaciones en el Ecuador, te puede generar multas de ocultamiento por un 5% de los activos que has ocultado. Eso es un poco. Bueno, interesante esto lo que nos contás, porque por alguna razón te hemos convocado, siendo vos parte del equipo de Family Office de Pérez Bustamante y Pose, ¿no? Que es, bueno, cuando, digamos, el titular de una empresa familiar o de un importante patrimonio recurre a estas estructuras. La pregunta que te quería hacer es, esto de alguna manera, toda esta regulación de transparencia, este, en tu opinión o en tu experiencia, ha impactado de manera negativa o de manera positiva en todo lo que tiene que ver con Family Office? A ver, definitivamente de manera positiva, o sea, el mundo está volcándose a la transparencia, eh, el intercambio de información, definitivamente que es un antes y un después para las administraciones tributarias y a su vez para el mundo en general tributario, porque eh, o sea, hace 10 años era impensable, ¿no es cierto?, que la administración tributaria en Ecuador sepa que tú tienes una cuenta en Panamá con X monto de saldo, era impensable. Ujú. Eh, Ahora es increíble la información que tiene a disposición la administración tributaria y estos intercambios los hemos vivido, no te diría en carne propia porque no es de nosotros, pero de clientes que nos vienen a buscar y nos dicen, oye, recibí esto de la autoridad tributaria que me está preguntando sobre esto, sobre este otro, Claro. y eso creo que ha sido, te soy sincero, positivo. Definitivamente la transparencia es
positiva. Nos da mucho trabajo, lógicamente, Ajá. y algo interesante que ocurrió el año anterior, te cuento, eh, Augusto, es que el año anterior hubo un régimen de sinceramiento patrimonial acá en el Ecuador, Ujú. en el cual te permitía, que era como una especie de tributo, un tributo voluntario que tú ibas, golpeabas la puerta de la administración tributaria y decías, mira, yo tengo patrimonios no declarados a ti, autoridad, y quiero sincerarme contigo. Ok. Pagabas una tarifa que empezaba del 3.5 y luego se incrementaba hasta el 5.5 del monto de los activos en el exterior. Tú pagabas esa tarifa y estabas, digamos, libre de toda culpa, eh, saneado tus contingentes y listo. Entonces eso generó mucho movimiento el año anterior. Lastimosamente esto se acabó el 31 de diciembre del 2022, pero generó mucho movimiento, mucha interacción con la administración tributaria y ahí te digo, vimos de primera mano este intercambio real de Claro, información que está claro, ocurriendo. claro. Ujú. Y hasta acá me hablabas de las obligaciones que tienen las empresas, ¿no? Pero imagino, a ver, contame, los profesionales, ¿no? Los abogados, los contadores, los auditores, los directores de empresas, los síndicos de empresas, ¿tienen algún tipo de responsabilidad también, para presentar esta información o no? A ver, te diría, sí, hay mucha regulación de varias índole que si le juntamos, yo creo que sí hay bastantes responsabilidades y obligaciones de los profesionales. Eh, y te digo, por ejemplo, en temas de lavado de activos y el tema de ciertas transacciones específicas, las compañías tienen que nombrar a un funcionario que sea sobre todo el tema de lavado de activos, un agente que reporte transacciones inusuales o sea, de la compañía, pero igual eso escala al accionista, a los directores, a las personas naturales y a los profesionales. Entonces, definitivamente que en lavado de activos hay ciertas normas muy importantes Lo que que abarcan a serían todos. como informe de operaciones sospechosas, por ejemplo. Exacto, Ok, ok, exactamente. ok. Y ahora con esta resolución, que es la que tú mencionabas, que es la reciente, en el artículo 9 hay dos obligaciones aquí que aplica y te voy a leer, para los profesionales en derecho, ciencias económicas, administrativas, financieras o contables. Son esas profesiones que están reguladas en esto y dicen que tenemos nosotros la obligación de eh, guardar la información de nuestros clientes por 5 años eh, a partir de que terminamos de tener la relación con nuestros clientes. O sea, prácticamente tenemos que tener siempre la información mientras son nuestros clientes y Ah, una vez terminada. es decir, ustedes tienen la obligación de hacer bookkeeping, ¿no es cierto?, de la información que han compartido con el cliente, pero no están obligados a divulgar. No, Ok, no a divulgar directamente, pero en caso de requerimiento de la autoridad tenemos la claro. obligación de divulgar y ahí se contrapone porque el artículo es ¿qué te digo? No sé si la palabra es contradictorio porque nos dice que sí tenemos que entregar esa información, pero siempre que no choque con el sigilio, el privilegio profesional, ¿no? Claro, era una de las preguntas que te iba a hacer, casual, porque estás como entre la espada y la pared. Tengo una obligación administrativa y por otro lado tengo una obligación legal, que es la relación de privilegio de, ¿no? De profesional cliente, ¿no? Bien, Exacto. Y Augusto, y sí, solo un paréntesis de ahí te cuento, esta resolución, si bien es nueva, va a entrar en vigencia en un periodo de 24 meses. O ok, sea, hay 2 años, hay una disposición transitoria que dice que el Servicio de Rentas Internas tendrá 24 meses para implementar este registro de beneficiarios finales. Ujú. ok, bien. Eh, con lo cual está dando tiempo para que se ponga todo el mundo en orden. Sí, sí. Sí. Ahora, un poco volviendo a tu expertise de Family Office, ¿no? Hablemos un poquito de
contanos cuál sería el impacto, ¿no?, que esto tendría respecto de los trusts del exterior, ¿no?, y los beneficiarios, ¿no?, de los beneficiaries, ¿no?, de un trust. ¿Alcanza también a los trusts o no? Sí, más bien, un antecedente. Nosotros, por nuestro abolengo cultural y jurídico, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una descendencia más civilista romana, no de common law como Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, en nuestro sistema jurídico no existe, ¿no es cierto? No está como tal la figura del trust anglosajón, ¿no es cierto? Aquí tenemos Ujú, los fideicomisos civiles, que son figuras distintas, pero no es como tal el trust pensado el anglosajón. Entonces ujú. ahí te digo, ahí hay un divorcio en general de que nuestra legislación no entiende a cabalidad la figura del trust. Ok, es decir que la norma, a ver si te sigo en esto, ¿no? La norma, al regular o reglamentar esta obligación, específicamente no habló de beneficiario final del trust, no lo dijo expresamente, ¿o sí? No, esto era como un antecedente de contarte que nuestra legislación actual, en nuestro marco regulatorio actual, no prevé la figura del trust anglosajón, ¿ok? Eso como un antecedente previo. Entonces, como no la entiende, ¿no es cierto? Como no la entiende, intenta de alguna forma en esta resolución, que es la que tú bien mencionas de beneficiarios efectivos, eh, incluirle de alguna forma al trust anglosajón, te habla de protectors, te habla Ah, de... ok, ok, claro, claro, entiendo, entiendo. Entonces, sí, sí le está tomando en cuenta, definitivamente que le Ah, está ok. tomando en cuenta al trust, pero a mí me da la impresión que no está del todo entendida la figura y sí, o sea, hay obligaciones, porque dice la resolución que no solo es el titular, porque el trust es yo te entrego estos activos para que tú los administres, ¿no es cierto? En Ujú, base a las reglas que yo las he establecido. ujú. Entonces aquí en la resolución dice, bueno, ok, puede ser que la propiedad esté en el trustee, ¿no es cierto? En un tercero que está administrando esto, pero si tú tienes poder de decisión, poder de control, en donde se invierte todo eso, entonces eres parte de este concepto de beneficiario efectivo. Eso es un Totalmente. poco lo que... Ujú. Bien, bien. Sí, por lo visto, la norma, el marco regulatorio que me estás mencionando no estaría difiriendo demasiado de otros países, ¿no? De otras jurisdicciones de América Latina. A ver, un poco para ir cerrando, Alejandro, pero es súper interesante esto que me estás contando. La resolución, tengo entendido que también cuando dice que abre el registro, es como que ahora, digamos, no solamente la autoridad impositiva o la superintendencia de compañías tienen derecho a acceder a esta información, sino que aparentemente es cualquier persona puede obtener la información de quién es el beneficiario final. ¿Es esto así? A ver, yo eso te digo, no lo tengo claro, no está Ujú, clara en la resolución. Eh, no creo que ese sea el espíritu de esta resolución, porque imagínate lo que sería. Hay un tema de confidencialidad ahí muy grande que se estaría violando. Pero en el Ecuador es curioso porque tú acá en el Ecuador tienes una página pública de la superintendencia que tú puedes, cualquier persona puede entrar a la página y puede ver quién es el accionista en primer grado y hasta en segundo grado a veces, o sea, en la composición accionaria. ujú, Entonces, aquí en el Ecuador tú ya puedes ver esa información en un primer nivel, no ujú. toda la estructura. Ok. Eh, entonces, yo no creo, no, creo que sería un error que este registro esté abierto al público, pero, y no entiendo tampoco cuál sería el beneficio para el público, ¿no es cierto? Esto es más para intercambios de información, para procesos de control de la propia autoridad tributaria. No creo que lleguemos a eso, ojalá que no me equivoque. Bien.
Muy bien, hemos conversado con Alejandro Páez Vallejo, miembro de la práctica de Family Office de la firma Pérez Bustamante y Pose. Alejandro, te agradezco mucho tu tiempo y seguramente esta no va a ser la única oportunidad en la cual vamos a hablar sobre este y otros temas. Augusto, encantado, muchísimas gracias por la invitación. Siempre te escucho en otras entrevistas, así que siempre un placer y seguimos en contacto. Abrazo grande. Chao, Augusto.